Policía miente a mujer en el tribunal. No tenía idea de que ella era una... El tribunal estaba envuelto en una tensión palpable, como si el aire estuviera electrificado. Clara Silva, una joven abogada con una determinación inquebrantable, ajustó la corbata de su traje oscuro mientras observaba al público. Las miradas la seguían, algunas llenas de esperanza, otras de desconfianza. Su clienta, Ana, sentada a su lado, temblaba levemente, las manos entrelazadas, los ojos aguados, pero Clara sabía que ella era inocente. Era su deber demostrarlo. El policía Pedro Almeida, una figura imponente y autoritaria, subió al estrado de los testigos. Sus ojos castaños, que parecían penetrar el alma, estaban fijos en Ana. Clara sintió un escalofrío. Era conocido por su postura rígida y sus convicciones inquebrantables, pero había algo en su expresión que la hacía dudar. «Señor Almeida», comenzó Clara, su voz firme pero suave, «¿puede contarnos qué sucedió en la noche del crimen?» «Claro». «Doctora», respondió él con una sonrisa despectiva, «estábamos haciendo una ronda cuando escuchamos gritos. Llegamos al lugar y encontramos a la acusada con el arma en la mano, al lado de la víctima». Habló con tanta convicción que el público murmuró, algunos inclinándose hacia adelante, absorbiendo cada palabra. Clara frunció el ceño. «¿Y el arma, señor Almeida? ¿Puede afirmar con certeza que estaba en la mano de Ana?» «Sin duda», dijo él cruzando los brazos. «La escena era clara». «Clara, señor Almeida», repitió Clara aumentando la intensidad de su voz. «¿Está seguro de que no había otra persona en el lugar? ¿Alguien que podría haber hecho esto?» Los ojos del policía brillaron con una mezcla de ira y desdén. No vi a nadie más. «Pero, señor Almeida, la defensa tiene registros de que había otras personas en la zona en el momento del crimen. Testigos que afirman haber visto a una figura encapuchada correr. Usted no mencionó esto en su informe, ¿verdad?» El tribunal quedó en silencio, y Clara sintió la adrenalina recorrer sus venas. El policía dudó, su expresión cambiando, levemente. Clara percibió la grieta en su fachada. «Yo no consideré esas declaraciones relevantes en ese momento», murmuró, pero su voz no tenía la misma seguridad de antes. «¿No las consideró relevantes? Una figura encapuchada, que podría ser el verdadero culpable», insistió Clara, cada palabra un golpe certero. El jurado miraba al policía con una nueva duda, y Clara sabía que empezaba a desmantelar la mentira. «Doctora, eso es irrelevante», replicó él, pero su voz sonaba más débil. «Relevante o no, voy a demostrar que la verdad es mucho más compleja de lo que usted desearía que fuera», declaró Clara, sintiendo la fuerza de la verdad palpitar en su pecho. «Usted está aquí para proteger la justicia y no para encubrir errores». El clima en el tribunal cambió. La gente comenzó a susurrar, la duda se instalaba. Clara respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad, y al mismo tiempo la emoción de estar cerca de un cambio. Se volvió hacia Ana, que la observaba con una mirada de esperanza mezclada con miedo. Clara se dio cuenta de que necesitaba ir más allá de la mentira del policía. Había más en juego. «Ana», susurró, «confía en mí, vamos a descubrir la verdad». Al final del testimonio, Clara pidió una pausa. Mientras el juez salía, se acercó a su clienta. «Necesitamos más información. ¿Tienes a alguien que pueda corroborar tu coartada?» Ana sacudió la cabeza con una expresión angustiada. «No, solo estaba yo y mi hermano, pero él no puede testificar. Él está en un lugar al que no puedo acceder». El corazón de Clara se aceleró. «Te refieres al centro de rehabilitación. Necesitamos hablar con él. Si él estaba contigo, eso puede cambiarlo todo. Pero no querrá involucrarse. Él no le gusta que se le recuerde el pasado», respondió Ana con la voz entrecortada. «Necesitamos arriesgarnos», insistió Clara. «Si puede confirmar que estaba contigo esa noche, eso puede ser la clave para tu defensa». El tribunal volvió a reunirse. El silencio era ensordecedor mientras el juez regresaba a la sala. Clara se sentó, su mente bullendo con estrategias y posibilidades. El policía parecía aún nervioso.
sus manos temblando levemente. Ella vio una chispa de duda en sus ojos, y eso la animó. «Señor Almeida», comenzó Clara, su voz firme, ¿realmente cree que está haciendo justicia o solo está tratando de proteger su propia imagen? La pregunta flotó en el aire, y la verdad parecía estar al alcance. Lo que Clara no sabía era que detrás de la mentira del policía había secretos aún más oscuros, que podrían cambiar todo lo que pensaba que sabía. El juego apenas comenzaba, y Clara estaba dispuesta a ir hasta el final para descubrir la verdad. Clara estaba absorta en sus pensamientos mientras caminaba por las calles iluminadas de neón. El murmullo de la ciudad a su alrededor se mezclaba con el eco de sus dudas. El tribunal había sido un campo de batalla, y la defensa de Ana, una mujer que parecía ser la víctima de un sistema corrupto, ahora la dejaba inquieta. La imagen de Ana, con su mirada vacía y la voz temblorosa, no salía de su mente. ¿Cómo podía alguien tan frágil estar ligada a un pasado sombrío?, se preguntaba Clara, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en sus lágrimas no derramadas. Decidida a descubrir la verdad, decidió visitar el archivo de la policía esa noche. El olor a papel envejecido y la oscuridad del lugar solo aumentaban la tensión en su pecho. Clara sabía que estaba arriesgando no solo su carrera, sino también su seguridad. Con cada paso, el recuerdo de su infancia marcada por traiciones y soledad surgía como sombras danzando en las paredes. «No puedo fallar», se susurró a sí misma, mientras hojeaba documentos amarillentos. Después de horas de investigación, una ficha llamó su atención. El nombre de Ana estaba ligado a un caso de desvío de fondos públicos, pero lo que más la intrigó fue el nombre del policía que había investigado el caso. Paulo Méndez. Un escalofrío recorrió su espalda. Era un nombre conocido, uno de los más respetados de la corporación. Clara recordó cómo había susurrado promesas de justicia durante el juicio. «¿Cómo pude haber sido tan ingenua?», murmuró, el peso de la traición volviéndose insoportable. En ese instante, su celular vibró rompiendo el silencio. Era un mensaje anónimo. «Cuidado con lo que descubres. Algunas verdades es mejor mantenerlas enterradas». El corazón de Clara se disparó. Miró a su alrededor, el aire pesado con la sensación de estar siendo observada. ¿Quién podría amenazarme? La adrenalina pulsaba en sus venas, y la decisión estaba tomada. No retrocedería. Clara decidió confrontar a Ana. Esa mañana entró en la sala de interrogatorios. El olor del café fresco se mezclaba con el aire tenso. Ana estaba sentada, pareciendo frágil, pero Clara vio un destello de determinación en sus ojos. «Necesitamos hablar sobre Paulo Méndez», dijo Clara con firmeza, notando que la expresión de Ana cambiaba rápidamente a una máscara de pánico. «Lo conoces, ¿verdad?». Ana dudó, la voz titubeando. Él me ayudó una vez, pero no puedo hablar de eso, Clara. Es peligroso». El desespero en la voz de la mujer hizo que el corazón de Clara se apretara. «No necesitas tener miedo», insistió Clara. «Estoy aquí para protegerte». Pero en su interior sabía que no solo Ana estaba en peligro. La propia Clara estaba siendo arrastrada a un abismo cada vez más profundo. «Sé que tienes un pasado», dijo Clara, mirando a Ana a los ojos. «No necesitas esconderlo de mí. Esta es la única manera de cambiar el rumbo de tu caso». Ana finalmente se entregó, su voz casi un susurro. Había un grupo y Paulo estaba involucrado. Manipulaban las pruebas, hacían que todo pareciera un accidente. Yo no quería ser parte de esto, pero me amenazaron. Clara sintió una ola de indignación. «Podemos exponer esto. Podemos acabar con la corrupción que está destruyendo vidas». Ana sacudió la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. «Lo que no entiendes es que no se detendrán. Harán cualquier cosa para silenciarte». La adrenalina pulsaba en las venas de Clara mientras se levantaba y decidía que no tenía más tiempo que perder. Necesitaba encontrar pruebas concretas de la corrupción. «¿Sabes dónde puedo encontrarlas?», preguntó Clara, ya sabiendo que esa era la única oportunidad que tenían. Ana miró hacia abajo, su voz casi inaudible.
En el depósito de 1900 pruebas de la comisaría, pero es arriesgado, siempre tienen vigilancia. Clara no dudó. Entonces tenemos que ir ahora. Las dos mujeres salieron del tribunal con la ardiente determinación de cambiar sus vidas. El miedo aún estaba presente, pero la urgencia de la verdad lo hacía insoportable. Clara sentía que cada paso que daba hacia la verdad era también un paso hacia su propia redención, y al mismo tiempo que la oscuridad se acercaba, una luz se encendía dentro de ella, iluminando el camino que la llevaría a descubrir que la verdadera justicia quizás estuviera más cerca de lo que jamás había imaginado. El tribunal estaba en silencio, un silencio que parecía cortar el aire como un cuchillo afilado. Clara, sentada en la primera fila, observaba a Carlos con una expresión de incredulidad. Él estaba allí, impasible, sus ojos fríos y calculadores, mientras ella trataba de juntar las piezas del rompecabezas que se desplegaba ante ella. El Tundu, ex policía Miguel a su lado, sentía la tensión pulsando entre ellos. Sabía que la verdad necesitaba ser revelada, pero lo que estaban a punto de descubrir podría cambiarlo todo. «No puede salir impune», murmuró Clara más para sí misma que para Miguel. Su voz temblaba no solo de rabia, sino de un profundo miedo que comenzaba a anidarse en su corazón. Sabía que lo que estaba en juego era más grande que su propia vida. Era la justicia que estaba siendo manipulada por alguien tan cercano, tan familiar. Miguel se volvió hacia ella, su mirada firme, pero llena de compasión. «Vamos a exponer esta mentira, Clara. No estás sola en esto». Tomó su mano, un gesto simple, pero que traía una ola de consuelo en medio del caos. Era una conexión que crecía cada día, un lazo que se fortalecía en las adversidades que enfrentaban juntos. Mientras se llamaba a los testigos, Clara recordaba el momento en que conoció a Miguel. Estaba en un bar, rodeado de sombras y recuerdos amargos, un hombre marcado por la traición de sus propios compañeros. Su coraje la inspiró a seguir adelante, a no rendirse. Pero ahora las inseguridades que luchaba por ocultar empezaron a emerger. ¿Y si todo esto terminaba en tragedia? ¿Y si Carlos tenía poderosos aliados que pudieran silenciarlos? El juez golpeaba el martillo, exigiendo orden, pero Clara sentía su corazón dispararse. El momento crucial se acercaba. Carlos, con su sonrisa arrogante, miraba a la audiencia como si fuera el rey de un reino sin límites. Clara no podía soportarlo más. Se levantó, su voz resonando con una determinación que la sorprendió. «Carlos, mientes. Sabes que estás manipulando todo esto». La sala quedó en un silencio absoluto, todos los ojos dirigidos hacia ella. Miguel la observaba, un orgullo silencioso llenando su pecho. Sin embargo, Clara sintió una ola de vulnerabilidad. ¿Qué sucedería después de su declaración? ¿Qué pasaría con ella? Pero la idea de ver a Carlos escapar impune la motivaba a continuar. Carlos rió, un sonido que resonó como un trueno en medio del silencio. «¿Crees que tus palabras van a cambiar algo, Clara? Eres solo una mujer tratando de imponerse en un mundo que no entiende». El veneno en su voz era palpable. «Y tú eres un policía que traicionó su propia profesión», intervino Miguel con un tono grave. «La verdad siempre sale a la luz, Carlos, y tu hora se está acercando». El abogado de Carlos, un hombre bien vestido y con un aire de superioridad, se levantó para impugnar. «Esto es un intento desesperado de desviar la atención de sus propios errores. Clara no tiene pruebas, solo acusaciones vacías». El ambiente en la sala cambió. Las palabras de Miguel y Clara no solo desafiaban a Carlos, desafiaban a todo un sistema que se había corrompido por dentro. Clara sintió la adrenalina recorrer sus venas. Tenía que seguir adelante, no solo por ella misma, sino por todos aquellos que habían sido silenciados. «Tengo pruebas», declaró, la confianza creciendo con cada palabra, «y las voy a presentar». Su mirada se encontró con la de Miguel, y él le hizo un leve gesto, como si dijera que su fuerza era lo que los unía. El juez, interesado, pidió que se presentaran las pruebas. Clara sacó una carpeta que había preparado con Miguel, llena de documentos y registros
que mostraban la conexión de Carlos con la red criminal. Su mano temblaba ligeramente, pero la determinación ardía en su interior. Estos documentos muestran transacciones ilegales, amenazas e incluso sobornos que Carlos y su equipo realizaron para silenciar testigos y manipular el sistema judicial, afirmó, su voz ahora resonando con poder. Los murmullos comenzaron a recorrer la sala, y Clara sintió que estaba en la línea entre la victoria y la derrota. Al mirar a Miguel, vio que él también estaba nervioso, pero su presencia a su lado era un recordatorio de que no luchaba sola. «No tienes idea de lo que estás haciendo, Clara», gruñó Carlos, su tono amenazante rompiendo la creciente tensión. «Te vas a arrepentir». «Si me arrepiento, será por no haberlo hecho antes», respondió firme como una roca. «La justicia debe prevalecer». Con cada palabra que pronunciaba, Clara sintió un peso ser levantado de sus hombros. El miedo aún estaba ahí, pero ahora era un combustible, un impulso que la hacía avanzar. Miguel se acercó poniendo una mano en su hombro y se dio cuenta de que su presencia era como un escudo, protegiéndola de la oscuridad que representaba Carlos. El juez, visiblemente afectado por la gravedad de las acusaciones, pidió un receso para que se analizaran las evidencias. Clara y Miguel se retiraron a un rincón, sus corazones latiendo al unísono. «Fuiste increíble ahí dentro», elogió Miguel, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Ahora no podemos parar. Necesitamos prepararnos para lo que viene a continuación». Clara miró a sus ojos y por primera vez sintió una mezcla de esperanza y determinación. Juntos se convirtieron en más que solo aliados. Se convirtieron en una fuerza que luchaba contra la corrupción y la injusticia. Y aunque el futuro era incierto, una cosa era clara. Estaban listos para enfrentar cualquier tormenta que viniera, lado a lado. El pesado silencio del tribunal era casi palpable. Clara estaba sentada en la silla, el corazón desbocado, mientras las miradas de los jurados la rodeaban como depredadores hambrientos. La luz que filtraba por las altas ventanas iluminaba su rostro, revelando la determinación en sus ojos. No estaba allí solo para buscar justicia, sino para exponer la verdad que Carlos había intentado enterrar bajo capas de mentiras. Cuando el juez golpeó el martillo, un eco resonó en la sala, y Clara se levantó, sintiendo la adrenalina pulsar en sus venas. El abogado de la acusación, un hombre de traje oscuro y ojos penetrantes, la animó a continuar. Con voz firme, Clara comenzó a relatar los acontecimientos que llevaron a esa audiencia. La corrupción policial, los sobornos y sobre todo la traición de Carlos, su expareja, que ahora la observaba con una sonrisa irónica. Carlos siempre tuvo acceso a información privilegiada, declaró Clara, su voz resonando en la sala. Usó eso para manipular investigaciones, beneficiando a personas que no debían tener protección. «No podía quedarme callada», el público murmuró, y Clara vio los ojos de algunos jurados abrirse de par en par. Pero Carlos, en su silla, no parecía afectado. Cruzó los brazos y con desdén comenzó a hablar. «¿Y crees que puedes acusarme impunemente, Clara? Tú que siempre has tenido un pasado tan interesante». Su voz era veneno, y los jurados se volvieron hacia ella, la expectativa en el aire. «Sabes que tus propias decisiones pueden salir a la luz. Sé todo». La sala se llenó de un silencio tenso. Clara sintió el calor subir a su rostro, pero no podía dejarse abatir. Él estaba jugando sucio, y sabía que necesitaba ser más fuerte. Respiró hondo. Su pecho se expandía mientras decidía no rendirse. «Si estás insinuando que tengo algo que ocultar, sepas que no tengo miedo de enfrentar mi pasado», respondió Clara, con una voz ahora más alta y clara. «A diferencia de ti que te escondes tras un uniforme, yo enfrenté mis errores, y eso me hace más fuerte de lo que jamás serás». El juez la miró con aprobación, y el público comenzó a murmurar de nuevo. Carlos, por otro lado, parecía irritado. No esperaba que Clara tuviera el valor de contraatacar. La tensión en el aire era electrizante, y Clara sintió una ola de adrenalina recorrer su cuerpo. «Puedes intentar derribarme, Carlos, pero no soy la mujer que conociste hace años. Soy una sobreviviente», le dijo con fervor, mirándolo directamente a los ojos,
y lucharé para que esta corrupción no continúe destruyendo vidas. El abogado de defensa se levantó, tratando de interrumpir, pero Clara no se dejaría intimidar. Era su momento de brillar, demostrar que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre prevalecería. Se giró hacia el juez, su expresión decidida. «Excelencia, solicito que me permita presentar una prueba que puede cambiarlo todo», dijo, sacando una carpeta de su lado. El tribunal se inclinó hacia adelante, curiosidad y expectativa entrelazadas. Clara sacó una grabación que había conseguido secretamente, donde Carlos discutía los detalles de sus esquemas corruptos. Esta grabación revela no solo tu traición, Carlos, sino también tu desprecio por la justicia que prometimos proteger, afirmó Clara mientras la cinta comenzaba a reproducirse. La sala quedó en shock con las palabras que resonaban, exponiendo la verdadera cara del hombre que se presentaba como el defensor de la ley. Carlos, ahora visiblemente pálido, intentó levantarse, pero fue interrumpido por el juez, que ordenó que se sentara. El murmullo entre los jurados se intensificó, y Clara sintió una mezcla de alivio y fortaleza al ver el giro de los acontecimientos. Si crees que puedes intimidarme con secretos de mi pasado, debes saber que ya no te tengo miedo, concluyó Clara, su voz resonando como un trueno. Hoy la verdad será revelada y yo, Clara Méndez, no seré silenciada. El tribunal estaba en llamas, no solo con las evidencias, sino con la valentía que emanaba de ella. Mientras Carlos se hundía en su propio juego, Clara se erguía, cada palabra suya resonando con la fuerza de una tormenta. La batalla estaba a lejos de terminar, pero una cosa era cierta: no estaba sola y, más importante, la verdad tenía un poder que nadie podía apagar. Clara respiró hondo al salir del tribunal, la adrenalina aún pulsando en sus venas. El sonido del martillo del juez resonaba en su mente, marcando el clímax de una batalla que parecía interminable. Carlos, el hombre que antes parecía invencible, ahora estaba esposado, su mirada de desprecio transformándose en desesperación. Clara había logrado desenmascararlo, pero la victoria tenía un sabor amargo. Sentía la presión de un peso mayor en sus hombros. La lucha por la justicia era solo el comienzo. Mientras caminaba por los fríos pasillos del tribunal, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué sería de su vida ahora? Las preguntas danzaban en su mente como sombras. Clara se detuvo frente a una ventana, observando el cielo gris que parecía reflejar su confusión interna. Era un día nublado, pero dentro de ella se formaba una tormenta. ¿Clara? La voz suave de Ana la hizo volver a la realidad. La mujer que había sido un testigo tan crucial en el juicio ahora parecía pequeña, vulnerable. Sus ojos estaban enrojecidos y su semblante cargaba un peso que Clara no lograba descifrar. «Hola, Ana, ¿estás bien?», Clara preguntó, tratando de ocultar la preocupación que la invadía. Ana estaba lejos de ser una mujer común. Su fuerza había iluminado el tribunal, pero ahora, en esa expresión, Clara veía algo más profundo. «Yo necesito contarte algo». Ana titubeó, mirando a su alrededor como si temiera que alguien pudiera escuchar. Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué podría ser tan importante como para interrumpir la celebración por la condena de Carlos? «Vamos a un lugar más reservado», sugirió Clara, llevando a Ana a una sala de espera vacía. El silencio en ese espacio era casi palpable, y la tensión crecía entre ellas. Ana respiró hondo, sus ojos fijos en el suelo. «No tienes idea de lo que pasé antes de todo esto, antes de Carlos». Su voz temblaba, y Clara podía sentir el dolor en las palabras no dichas. «Estoy aquí, Ana. Puedes confiar en mí», animó Clara, acercándose, sosteniendo la mano de la mujer con delicadeza. El gesto era una señal de apoyo, una promesa silenciosa de que no la abandonaría. Ana miró a los ojos de Clara, y por un instante, un torbellino de emociones pasó entre ellas. Carlos no era solo un criminal, estaba ligado a algo mucho más grande, algo de lo que no pude escapar. Y tú, Clara, estás más involucrada de lo que imaginas. Las palabras de Ana eran como un eco que reverberaba en Clara y sintió un escalofrío en el estómago.
¿De qué estás hablando? Fui parte de un esquema hace mucho antes de que tú y yo nos conociéramos. Él usaba mujeres, como yo, para encubrir un tráfico de información. Y ahora, con su arresto, te has convertido en un objetivo. No. Van a parar hasta que te silencien, reveló Ana, la voz ahora un susurro. El corazón de Clara se disparó. Un descubrimiento aterrador, pero también una conexión inesperada. ¿Por qué no me contaste esto antes? No sabía cómo. Pensé que si lo condenabas todo terminaría. Pero ahora me doy cuenta de que esto es solo el comienzo. Querrán venganza, dijo Ana, las lágrimas corriendo por su rostro. Clara sintió un torbellino de emociones dentro de sí. Rabia, miedo y, sobre todo, un ardiente deseo de proteger a Ana. Necesitamos hacer algo. Vamos a la policía, vamos a contar todo. No, Clara, exclamó Ana con una mirada desesperada. Si haces eso, estarás poniendo tu vida en riesgo. Necesitamos ser más astutas que ellos. El reloj en la pared parecía desacelerar, cada tic-tac resonando como una alerta. Clara sabía que estaba ante una encrucijada. La lucha por la justicia, que parecía tan clara, ahora se convertía en un laberinto de sombras y secretos. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Clara, decidida a no rendirse. Necesitamos investigar. Necesitamos entender quién está detrás de él, quién más está involucrado. Solo así podremos protegernos, respondió Ana, ahora con un brillo de determinación en los ojos. La conexión entre ellas se fortaleció en ese instante. Clara se dio cuenta de que no estaba sola. Había una fuerza emergiendo de su vulnerabilidad. Hagámoslo juntas. No permitiremos que nos derriben. Ana asintió, una leve sonrisa surgiendo entre las lágrimas. Juntas somos más fuertes. Y así, mientras el cielo continuaba oscureciendo afuera, Clara y Ana se unieron en una alianza silenciosa, conscientes de que la batalla apenas comenzaba. El pasado de Ana se entrelazaba con el futuro de Clara, y juntas estaban listas para enfrentar una tormenta que se acercaba, decididas a desmascarar los secretos que amenazaban sus vidas. El tribunal estaba en silencio, la tensión flotando en el aire como una nube pesada. Clara, con los ojos fijos en la mesa del juez, sentía su corazón latir al ritmo de una batalla que finalmente llegaba a su fin. La verdad, esa verdad que había llevado como una carga durante tanto tiempo, finalmente había emergido de las sombras, y ahora la luz de la justicia brillaba intensamente. A su lado, Ana sostenía su mano con fuerza, un gesto simple, pero que comunicaba la solidaridad de una amistad que se había transformado en hermandad. ¿Estás lista para esto?, Ana susurró, su mirada reflejando tanto miedo como esperanza. Más que nunca, respondió Clara, su voz firme aunque temblara de emoción. No puedo dejar que el dolor de otras mujeres sea ignorado. Después de semanas de testimonios y revelaciones, Clara sabía que su historia podría ser la clave para abrir las puertas del cambio. Ahora, frente al público que antes la veía como una víctima, había decidido convertirse en una guerrera. El juez golpeó el martillo y el eco resonó como una señal de libertad. A la salida del tribunal, el aire fresco de la mañana la golpeó como un bálsamo. Clara inhaló profundamente, sintiendo el peso de años de opresión disiparse. A su lado Ana sonrió, y juntas cruzaron la calle, pasando por un grupo de reporteros y curiosos. La primera pregunta fue dirigida a Clara. ¿Qué piensas hacer, ahora que la verdad ha sido revelada? Un micrófono fue empujado en su dirección, y Clara sintió el impulso de hablar, de compartir su visión. Quiero ayudar a otras mujeres a encontrar sus voces, dijo, firme y clara. Estoy creando una ONG dedicada a combatir la corrupción y proteger los derechos humanos. Nadie debería pasar por lo que yo pasé. Las palabras de Clara resonaron, como un llamado a la acción que hizo que la multitud se detuviera a escuchar. En el fondo de su corazón, sabía que apenas estaba comenzando. Al volver a casa, la imagen de su antigua vida comenzó a desvanecerse, dando paso a un futuro que nunca se había atrevido a soñar. A cada paso, la determinación crecía. Pasaron meses, y la ONG cobró vida. Clara y Ana trabajaban incansablemente,
organizando eventos, conferencias y campañas de concienciación. Las paredes de la pequeña oficina estaban adornadas con fotos de mujeres que se habían levantado contra la injusticia, cada una de ellas una fuente de inspiración. Clara a menudo recordaba su propio miedo, la soledad que sentía antes de todo esto. Ahora era un faro de esperanza. Una tarde, durante una charla, una joven se levantó, lágrimas en los ojos. Yo también fui víctima. Pero escuchar tu historia me dio valor para luchar. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Clara sonrió, sintiendo su corazón llenarse de gratitud. Necesitamos voces como la tuya. Cada una de ustedes tiene un papel en este movimiento. Juntas, somos más fuertes. La sala resonó con aplausos, y Clara se dio cuenta de que su lucha ya no era solo suya, se había convertido en parte de un movimiento mayor. Las historias de dolor se entrelazaban en un tejido de resistencia, y lo que antes era una carga ahora se transformaba en un legado de lucha y esperanza. Esa noche, mientras Clara miraba por la ventana, contemplando la ciudad iluminada, recordó todo lo que había pasado. Las lágrimas que antes eran de desesperación ahora se convertían en lágrimas de alegría. Se volvió hacia Ana, que estaba a su lado, y dijo: «Nunca imaginé que lograríamos esto». Ana sonrió, sus ojos brillando. «Eres una heroína, Clara. Y esto es solo el comienzo». Clara sintió un nuevo impulso brotar dentro de ella, una llama que la impulsaba a seguir luchando. La transformación que había experimentado no era solo sobre su propia vida, sino sobre todas las vidas que podría tocar, todas las voces que podría ayudar a amplificar, y con eso sabía que finalmente estaba libre.